quizá lo planteamos un poco a situación de balance, de ubicarnos un poco en la mitad del año, pero es inevitable primero consultarte o conocer alguna reflexión respecto a lo que ha sido para mí el suceso más importante de lo que tiene que ver en la región norte de la última semana y también, ¿por qué no de lo que va del año? La situación en PepsiCo de la semana pasada, ¿no? Sí, a ver, como bien decís, Mariano, es verdad que estamos en una época de balance, pero la verdad es que las cosas que van pasando hacen muy fuerte el día a día, ¿no? La situación de PepsiCo la semana pasada fue, digamos, muy impactante. Inclusive llevó al obispado a poder tener una palabra que ilumine la realidad, que por supuesto para muchos quizá a veces pasa esto diciendo, bueno, ¿por qué la iglesia se mete o por qué la iglesia habla de esto? Entendemos que puede sugerir muchas veces algo confuso, pero la verdad es que justamente el impacto había sido muy grande y bueno, había ocurrido en el territorio de nuestra diócesis, ¿no? Y el obispo, a través de este comunicado, acompañó dos cosas, ¿no? Que me parece importante y que se reflejaron en el conflicto de PepsiCo y se refleja en otros conflictos que tienen que ver con la falta de trabajo. Primero es el rechazo a la violencia, que a veces es increíble que uno expresa esto como iglesia y enseguida te dicen, bueno, no, pero decir, la violencia de uno es la de otro, decir, había unos posteos en Facebook diciendo, no, bueno, pero los que estaban ahí, a ver, por lo menos la palabra de la iglesia en esto es que la violencia nunca. Es decir, nosotros no podemos entrar a caracterizar la violencia como iglesia y decir, bueno, a ver, en tal caso sí, en tal caso no, si se trata de uno sí. Todos tenemos que entender que el mensaje de la iglesia va más allá de la sectorización que algunos pueden hacer. Y nosotros fuimos muy claros que la violencia no es el modo de resolver los conflictos. Después, si alguno quiere interpretar de qué lado sí, de qué lado no, es algo distinto Propio, a lo tal que cual. nosotros expresamos que es la violencia no. Y lo segundo que te diría, y es algo que me parece que sí tiene mucho que ver con lo que ha pasado en este semestre, y lo que muchas veces pasa en la reflexión de la gente, es cuando nosotros expresamos la semana pasada que el tema de la desocupación no se puede reducir a un número o a las estadísticas, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pero, a ver, arreglaron tantos, es decir, por lo menos la iglesia no hace una mirada legal sobre la situación, es decir, es grave que 600 personas se queden sin trabajo, ojalá que tenga la posibilidad de arreglar, pero también es grave que una persona se quede sin trabajo. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que cuesta conseguirlo. Esa es una realidad que me parece que hay que reflexionarla también. Desde la iglesia lo hacemos nosotros, pero ojalá que todos los sectores, ¿no? Porque está bien, por supuesto, es mejor que alguien que sea despedido tenga un arreglo y se reciba lo que merece por justicia. Ahora, la falta de trabajo tiene un componente familiar y personal que no se puede dejar de lado por la mirada Mm. solamente legal. Y es la persona en su casa sin trabajo, sin sentirse útil. Y en el caso de PepsiCo se generó eso en muchísima gente de clase media que vive, por supuesto, en nuestros barrios. Insisto, ojalá que se arregle de la justicia, pero uno también es algo que hay que poner la mirada, ¿no? ¿Te preocupa quizá en el caso puntual de PepsiCo el pensamiento por lo menos que ha reflejado alguna parte de la política? Porque se ha atacado a otros sectores políticos, se lo ha planteado en situaciones de que el empresario puede hacer lo que quiera, se lo ha planteado también la situación de no le podemos decir lo que tiene que hacer porque así no va a venir nadie a la Argentina. ¿Preocupa que esté ese chip mental en muchos dirigentes? Sí, a mí me preocupa. Porque me parece que por lo menos la mirada pastoral de la iglesia siempre va a estar en función de la persona, no en función de las estadísticas o las cuestiones coyunturales. Después, por supuesto, hay un montón de cuestiones que se pueden analizar desde ese lugar y está bien que así sea. Ahora, me parece que nunca podemos dejar de tener la mirada que va sobre la persona, sobre su dignidad y en especial también sobre su individualidad. Sí, preocupa, pero preocupa también, Mariano, no solamente en la clase política, sino a veces todos nos vamos como embanderando, ¿no? Entonces, hoy veía que había unos posteos que hablaban de una persona, de personas de PepsiCo que habían comenzado a decir que ellos estaban a favor de la empresa, y uno se da cuenta que hasta tienen distinta persona y son el mismo texto. Es decir, creo que estas cosas no existe, no es buena la banalización de estos temas y la frivolidad de estos temas, ¿no? Me parece que lo bueno es atender a la necesidad de la persona, sea el Estado, sea los empresarios, que por lo menos es el mensaje que la Iglesia puede dar en esto, digamos. Si uno lee el comunicado de la semana pasada, percibe que la quinta palabra ya se alusiona a la doctrina social. Digo, ¿es fundamental volver en estos momentos puntuales a eso? Sí. Y sobre todo es bueno volver
para saber desde qué lugar se para la Iglesia para hablar en estos conflictos. La Iglesia puede hablar de lo que pasa en la sociedad. Por supuesto no es la única mirada y por supuesto no es la última palabra. Ahora, muchas veces se la cuestiona la Iglesia y justamente, como decís vos, la Iglesia siempre ha iluminado lo social desde su doctrina. Por supuesto, a alguno le puede interesar, a otro no, pero la Iglesia tiene una mirada en su doctrina social sobre este tipo de conflictos. Y me parece que está bueno que lo manifieste. Es decir, la gran tentación que todos tenemos es que nadie diga nada para no aumentar la polémica. Y por lo menos en este caso, nuestro obispo y la Iglesia de Susana es clara, es manteniéndonos justamente en la doctrina social, que es nuestro lugar, podemos iluminar estos conflictos sociales, claro. A ver, ustedes quizás hacen una demostración de coraje, digo, desde el lugar de vamos a hablar de los temas, pero ¿hasta qué punto juega, por ahí te lo pregunto hasta de modo personal, el hecho de cuidarse justamente para no sumar leña al fuego? Porque, a ver, lo simple de PepsiCo, yo lo planteaba el otro día en uno de los programas, la violencia nunca, digo, no importa dónde arrancó ni con quién, con ninguna de las dos partes. Y creo que tampoco podemos reparar en si son 60, 80 o 120 los despedidos, los 600. Entonces te pregunto a vos desde qué lugar es meterse, formar parte, involucrarse en esto, sin descuidar que en definitiva hablan como iglesia y que por ahí no se puede distraer, o por lo menos que la gente no se confunda en lo que quieren trasladar. A ver, ¿es un riesgo? Sí. En esto tomo las palabras del Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia encerrada o enferma, digamos, ¿no? A una iglesia temerosa, es decir, es un riesgo muchas veces. Ahora, pero por lo menos en nuestra diócesis tenemos la certeza de que hay una palabra para dar. Me parece que la iglesia lo que hace es pararse siempre en su finalidad y misión pastoral. Es decir, que tiene que ver no solamente con la prédica del evangelio explícito, sino en cuidar la dignidad de la persona. Y para la iglesia el trabajo es un modo de desarrollo de la dignidad de la persona. Y eso me parece que hace que una palabra sea impostergable. Es decir, cuando una persona tiene trabajo, se desarrolla su dignidad. Más allá incluso, te diría, de la religión que profese. Es decir, es digno que una persona tenga trabajo. Y no es bueno que no lo tenga. Más allá, insisto, de cualquier coyuntura que pueda hacer las situaciones, por supuesto que hay que pagar una indemnización, pero eso no es un mérito, es una virtud. Es parte de la justicia eso. Es decir, Claro. no es una virtud un arreglo a alguien que despedís. Es tu obligación como empresario, digamos, ¿no? Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la iglesia. No, sí, a ver, me quedo obviamente con esa parte. Y te pregunto también, ¿cuánto ha cambiado, si es que ha cambiado algo en el último tiempo? Porque uno ve al obispado más participativo en estos temas, quizá metiéndose más en la coyuntura, cosa que antes por ahí era una situación más de pasividad y quizá ahí también está la sorpresa de muchos. Yo me he incluido al comienzo, después obviamente uno entiende que es la necesidad de que también ustedes se expresen desde este lugar. Pero ¿en dónde se dio el quiebre de decir, bueno, hay temas que tenemos que estar presentes y tenemos que levantar esta voz? A ver, la iglesia de Susana siempre ha tenido una gran presencia y un gran trabajo junto a los pobres, ¿no? Creo que siempre lo hemos dicho. Me parece, como decís vos, que ha habido algunos conflictos y nosotros no podemos dejar de pensar, como lo ha dicho el obispo, por ejemplo, en ocasión de la colecta de Cáritas, que en los últimos tiempos estamos viendo quizá una acentuación de algunas cuestiones sociales que es bueno trabajar. Y la verdad que está presente, es decir, el obispo incluso cuando presentaba la colecta de Cáritas dijo claramente que a la gente, por ejemplo, le había afectado el tarifazo, que le había afectado el crecimiento del valor de los servicios públicos. Y eso es bueno. Es decir, entendemos que es un proceso democrático, que todos tenemos que transitar, aprender a decir lo que uno siente sin sentirse ni temeroso ni lastimado por el otro. Es decir, es parte de la democracia que cada uno desde su lugar pueda iluminar. La Iglesia lo ha hecho siempre, creemos que sí, en estos últimos meses ha habido situaciones que nos han exigido hablar, pero hemos hablado casi siempre de todo. Es decir, el obispo lo ha hecho en otros casos también de despidos masivos, inclusive que son previos a esta gestión de gobierno. Vuelvo a lo que decíamos antes, es decir, uno tiene que cuidar su lugar como iglesia, pero el lugar, por supuesto, no es callarse, ¿no? A ver, pienso también, quizá en el desarrollo de todo el año, saliendo un poquito de la situación puntual de PepsiCo, ¿cómo está hoy el trabajo que desarrolla, obviamente, la iglesia aquí desde la diócesis, teniendo en cuenta que van a cumplir 60 años, digo, se están cumpliendo, y también, digo, es un buen momento para un balance de lo que se ha hecho durante este año y de lo que se viene por delante, ¿no? Sí, a ver, para nosotros es un año de festejo,
Es un año como dijo el obispo, de memoria agradecida por este trabajo de tantos años de la diócesis. Es un año también difícil, justamente por esta situación social. Lo hemos dicho también en muchas ocasiones. Ha crecido de vuelta, por ejemplo, el número de la gente que se acerca a los comedores que tenemos en la diócesis. Ha habido también algunas situaciones que, bueno, que también por parte de los municipios y por parte muchas veces del Estado provincial, todos estamos en crisis y también ha habido retrasos en algunas cosas que a veces nos generan, digamos, nos generan a todos alguna complicación. La estamos sacando adelante entre todos. Pero bueno, ha sido un año difícil ha sido un año difícil. Para la Iglesia, como todo año electoral, también nos exige, volviendo a tu pregunta anterior, Mariano, un doble de cuidado, porque nosotros claramente no estamos en un trabajo electoral, sino tenemos que atender a la gente, pero también vamos a reconocer que influye muchas veces cuando a veces aparece la campaña política como lo más importante. Pero es un año de mucho trabajo, de mucha memoria agradecida, de mucho por renovar, pero también de mucha expectativa con el trabajo social de la diócesis para poder atender algunas necesidades que han vuelto y otras que vemos que se van profundizando también. Y como siempre lo decimos, la gran fortaleza de nuestra diócesis en este tiempo tiene que ver con el trabajo por las adicciones, que eso vemos claramente que hay una necesidad que va creciendo, y esto lo estamos viendo este año en todo lo que es el trabajo de los centros barriales. Así que bueno, es un año intenso. Es la situación más complicada, perdón que te interrumpa, respecto a la situación de la droga hoy en lo que tiene que ver con el área que cubre la diócesis, ¿se Sí, puede definir así? sí. Por un lado hay una opción del obispo clara de fortalecernos en este trabajo, y lo que uno recibe de los curas que están trabajando en los barrios y en las situaciones de mayor vulnerabilidad es que el tema de la droga realmente está creciendo y es una preocupación enorme para los sacerdotes, pero sobre todo para las familias y para las madres de nuestros pibes, y eso es claro. Hace poquito se hizo una marcha por la avenida Márquez que terminó en la parroquia San Juan Bosco, y te digo, a ver, había 3 cuadras de gente y muchísima gente que se acercaba por sus propios hijos, por la preocupación que significa este tema, que abarca muchas veces a todas las clases sociales, que no es un tema solamente de los barrios más vulnerables. Lo que pasa es que ahí muchas veces hay mucha menos contención. Pero sí, el obispo incluso se están buscando en algunos barrios de nuestra región de abrir otros centros barriales diocesanos para poder atender esta necesidad. Sí, sí, es claramente un tema que sigue preocupando mucho a la Iglesia diocesana. Me parece que obviamente venimos haciendo una reconstrucción del tema, ahí obviamente centralizado en los políticos, muchos lo manifiestan, y yo me cuesta ver la salida de esto, me cuesta ver la solución a corto plazo. Digo, me parece que la droga mata a los pibes muy rápido, y me parece que las respuestas no llegan con la misma velocidad. Totalmente. Y acá, digo, hay que meter a todos en la misma bolsa, incluido a nosotros. Digo, gobierno, no importa si es municipal, provincial, nacional, no importa el signo político. Los ciudadanos que muchas veces hacemos la vista gorda o la distracción diaria, también nos olvidamos de esto. Me parece, o me alarma esto, ¿no? Digo, que el común denominador sea que todos manifiesten, ya sea espacio político, instituciones, lugares de trabajo, que la droga ha perforado y ya es una realidad en todos los barrios, ¿no? Sí, y me parece que, como bien decís, acá es clave y es el abordaje que hay que hacer al problema, que esto es algo que nuestro obispo insiste mucho, ¿no? El abordaje tiene que ser de muchos sectores y de muchas cuestiones al tema de la droga. Te pongo un ejemplo, es decir, el narcotráfico es algo que hay que combatir, claramente. Ahora, ese es un abordaje, que es el abordaje de lo legal, el abordaje de la política. Después está el abordaje de la demanda del pibe, es decir, porque muchas veces se ataca la oferta, ¿no? Entonces se habla del narcotráfico, que por supuesto es algo que claramente es el peor mal de nuestro mundo. Ahora, pero después está a pensar, ¿por qué ese pibe demanda droga a los 11, 12 años en un barrio de nuestra diócesis? ¿Qué le pasa a ese pibe de 12 años que está buscando droga a las 9 de la mañana o a las 7 de la tarde por un barrio del conurbano norte? Porque si no, siempre atacamos las grandes cosas, ¿no? Y está, por supuesto, está perfecto. Ahora, como siempre dice nuestro obispo, a ver, la oferta es una cosa que hay que atacar. Ahora, la demanda, ¿qué pasa en las escuelas de nuestros barrios? ¿Qué pasa en las familias de nuestros barrios? ¿Qué pasa que no hay salida laboral para los jóvenes? Entonces, claro, ¿qué pasa con ese pibe de 15, 16 años que está a las 2 de la tarde en el barrio, en el pasillo, sin hacer nada, que no tiene otra salida? Eso también hay que verlo de fondo para
porque insisto, la droga es un tema que hay que abordarlo desde muchísimos lugares. ¿Sos optimista en términos generales? Sí, a ver, soy optimista del trabajo de base, Mariano. Soy optimista y lo veo en nuestra diócesis. De ese trabajo de base que se hace en los centros barriales, que se hace en las parroquias, que se hace en los centros comunitarios, que hacen incluso otras religiones, sí. Inclusive, a ver, hay apoyo de los municipios, hay apoyo de la Cedronar en esto. El tema es que muchas veces quedamos muy lejos de lo que le pasa al pibe en el barrio. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que se entienda que ese trabajo de base no reemplace a lo otro? Porque vos hablas de municipios, hablas de la Cedronar, imagino también gobierno provincial, nacional, que por ahí dicen, ah, bueno, está el centro, bárbaro. Y no es un reemplazo, debería ser un complemento, debería ser la primera instancia. Pero Sí. ¿qué pasa? Digo, ¿cómo hacemos para que no opaque esto el trabajo que deba realizarse? A ver, te insisto, es una obligación de todos. Yo creo que lo que uno es optimista es en el trabajo. A veces uno tiende a pensar que las grandes cuestiones de esta temática no se van a solucionar. Yo quiero creer que sí, que hay una voluntad política de poder transformar esto, pero insisto, no es solamente uno o dos temas, esto es un abordaje general que hay que hacer en la vida de nuestros barrios. ¿Qué tiene que ver con la vivienda? ¿Qué tiene que ver con la urbanización concreta? ¿Qué tiene que ver con que la gente en un barrio vulnerable tenga cloaca? Tiene que ver con la posibilidad de la gente de poder salir de un barrio si tiene una emergencia y tiene que ir a un hospital. Es decir, es un abordaje, y ahí entra el Estado, muy grande que hay que hacer. La iglesia es el que le corresponde, digamos, ¿no? Que siempre va a ser poco, pero por lo menos lo vamos a hacer para cuidar a nuestros pibes con toda intensidad esto. A ver, hablamos de los despidos al comienzo, tocamos al pasar la violencia, nos metimos, digo, por cosas de la charla mucho en lo que tiene que ver con la droga. Quiero volver al concepto de la violencia también como un derivado de esto. ¿Te preocupa, digo, que estemos viviendo de manera, no sé si tan violenta, pero que se evidencien situaciones de tanta violencia en la sociedad? Sí, sí, es preocupante. A ver, te pongo un ejemplo, Mariano, no solamente hoy hay familias que se pelean por la política. Es decir, cuando quizás hace 20 años yo me sentaba con mis tíos y mis abuelos, todos de un origen político concreto, y nos sentamos a comer los ravioles el domingo, y sí, discutía, como discutía de fútbol, pero se terminaba ahí. Hoy te enterás de familias que no se hablan por cuestiones de diferencias políticas. Entonces, realmente preocupa mucho, y creo que es un trabajo de todos, poder restaurar la discusión, el disenso, el respeto. Nos parece a todos en la iglesia que hay un nivel de violencia muy grande entre los jóvenes, sobre todo. Eh, a ver, pero, y esto, ojo, que no es un tema de clase social. Ustedes leían, no sé, quizá ustedes lo informaron, creo que acá en un conocido boliche de San Isidro, el Sí, otro sí, sí. día se habló de una pelea a la salida de un boliche, y la verdad que era un lugar, la verdad, de acceso de gente seguramente de clase media y de clase alta, y hablaban de una situación de violencia grave, ¿no? Sí, es un tema muy preocupante. Me parece que ahí sí es clave volver a la educación, ¿no? Es decir, creo que eso es clave, la educación de la familia en primer lugar y la educación como herramienta para el progreso de la gente, ¿no? Pero sí es preocupante el nivel de violencia, ¿no? Es decir, es muy preocupante. De todo lo que hablamos, digo, si tenés que atender de manera urgente una de las situaciones, por lo menos para apaciguarlo un poquito, digo, despidos, violencia, droga, ¿dónde decís tenemos que trabajar acá? Porque también pasa mucho esto. Hay tanta problemática que no se Sí, puede abarcar todo. sí. A ver, por lo menos nuestra tarea en la iglesia hoy está centrada a ver, en todo, pero hay una opción fuerte por los jóvenes y la vulnerabilidad de la droga, porque todos sabemos que eso es fuente de un montón de otras cosas. Es decir, hay una opción clara de seguir, por supuesto, con todos los servicios que nosotros tenemos en favor de la infancia, con los jardines maternales, los apoyos escolares, el poder acompañar a las madres a contraturno para que puedan trabajar. Pero yo diría que hoy el problema de los jóvenes y las adicciones es un problema grave que hoy creemos que es esencial poder trabajarlo porque, como dijiste vos, y coincido, se lleva la vida de los pibes en un rato, digamos, ¿no? Te aprovecho, ya que te tengo para un salteadito de temas, Dale, dale. por lo menos tranquilidad respecto a la figura de Francisco. Digo, ya no es el rival a vencer, parece que mediáticamente han bajado los decibeles, ¿no? Cosa curiosa también, pero Sí, igual, a ver, esto es a modo personal. sí, 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 está claro. Yo sigo viendo todavía en algunos medios de comunicación un deseo de opacar la figura de Francisco. A veces cuestionándoselo por cosas que quizás son
ajenas, como lo que pasó la semana pasada cuando nombró al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o reducirlo siempre a ver para qué lado de la política está tirando Francisco cuando tiene determinada palabra. Creo que estamos mejorando, pero creo que falta todavía, creo que hay un uso muchas veces de la figura de Francisco y un querer desprestigiarlo. Por supuesto, para la gente, para los cristianos y para los pobres, Francisco sigue siendo claramente hoy una imagen de liderazgo que no tiene contra, ¿no? Pero personalmente creo que hay todavía en algunas cuestiones todavía una cierta necesidad de desprestigiar al Papa. Creo que muchas veces se ve envuelta su figura en algunas operaciones que no son del todo puras, me parece. Como alguna vez decía el mismo Papa Francisco, como los pecados de la prensa o del periodismo, hay uno que se llama, decía, la desinformación interesada, ¿no? Perdón, usted es comunicador, ¿no? Pero bueno, en el momento hablaba de los pecados del periodismo y hablaba de la desinformación interesada, es decir, de ser desinformado a propósito. Y yo creo que hay algo todavía menos y ojalá que vaya desapareciendo y me parece que ojalá que en esta campaña no vuelva a aparecer la figura de Francisco como un tironeo entre partes, porque la verdad es que, insisto, está mucho más allá que eso, está totalmente más allá que eso, y hoy realmente su doctrina y su enseñanza nos marca un camino que bueno, pero sí, hay todavía un poquito, me parece, de necesidad de desprestigiar su figura. Otra modo personal, sin incomodar obviamente, pero hablas mucho de política. ¿Te gusta la contienda que ha quedado? A ver, están todos los actores, digo, políticos, sin obviamente meternos de lleno, pero sí consultarte desde tu lugar más personal. ¿Crees que va a ser saludable esto que se nos viene? Mira, yo creo que, a ver, a veces está la sensación que nos pasa a todos, de que las campañas aparecen como distancias entre lo que se va a hablar y lo que pasa a la gente, ¿no? Yo lo que aspiro frente a otro escenario electoral es que esa brecha se achique, ¿no? Y que en un momento la gente sienta que aquello de lo cual están hablando tiene que ver con la vida de la gente. Me parece que comunicacionalmente vamos a tener otra campaña cada vez más en Twitter, digamos, y con las cuestiones de marketing que todos conocemos en este ambiente. Ojalá que eso no sea justamente algo demasiado mecanizado. Que bueno, si hay, yo creo que está a mí me encanta ir a votar y ojalá y me encanta escuchar. Después me parece que la clave va a ser porque no hablemos tanto de, veces que tengo temor de que hablemos mucho de estrategia y poco de lo que le pasa a la gente. Me gustó esa definición. La última, obviamente agradeciéndote, 25 años de la parroquia, dentro de muy poquito. 25 hay años. que pasar el chivo. Hay que pasar el aviso. Yo se le agradezco, vamos a venir seguramente y lo vamos a invitar a usted, que además es una persona que nos honra. Sí, 25 años de la parroquia María de Caná, ahí en la zona de Martínez. La verdad es una parroquia que aún siendo pequeña tiene mucha fuerza y mucha vigencia su tarea en esa zona ahí para que la gente se ubique, Edison y Panamericana, los monoblocks y gente que viene de otros lados también. Así que bueno, muy contentos, vamos a celebrar el 19 de agosto con la presencia de los dos obispos, nuestros primeros 25 años, con lo que me toca a mí hoy presidir esta comunidad, pero que también tiene la historia de otros sacerdotes, así que con mucha alegría vamos a celebrarlo porque es una comunidad chica, pero con mucha fuerza y con mucha historia en el barrio y que ha generado la amistad de mucha gente esa parroquia. Mucha gente que es amiga porque se encontró en ese lugar y eso creo que hay que celebrarlo.